Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, iba a decir muchas gracias por venir, pero es que esto, Enkel, es que esto es un evento virtual, ¿no? Es que te pones a cuadrar las cosas así mal y mira las cosas que pasan. Es Ya que te de digo, verdad. ya te digo. Ya que nos ponemos ahí a montar una pedazo fiesta en Madrid y justo nos pasa el virus, macho, nos pasa el virus. Es que esto, Yo te dije que algo iba a pasar. y yo que no te creí, vamos, la próxima vez. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por asistir a nuestra sesión virtualmente. Nos hubiera encantado haber estado en Madrid compartiendo una sala con todos vosotros y Sí, sobre todo unas cervecitas después. exacto. Eh, pero bueno, ha tenido que ser así. Pero bueno, Eh, mientras de momento se puede. Y mientras se pueda, vamos a buscarle el lado bueno, como quien dice, y tiramos sí, para adelante, ¿no? sí, 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 desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, ¿qué os vamos a contar hoy? ¿Qué os vamos a contar hoy en estos 45 minutos que nos vamos a pasar y va a ser casi una hora? Bueno, pues os vamos a hablar sobre PCF. Y si no sabéis lo que es PCF, es Power Apps Component Framework, ¿vale? Este es el momento en el que si estuviéramos en vivo, diría, ¿quién de la sala conoce PCF? Pero que Cri, obviamente cri, 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 ahora cri, cri. no, no puedo hacerlo. Pero bueno, para todos vosotros, los que no sepáis lo que es el Power Apps Component Framework, lo vamos a explicar muy rápidamente. Pero sobre todo esta sesión es acerca que queremos enseñaros las posibilidades que tenéis con esa tecnología, ¿no? Y para ello tengo a uno de los mayores expertos en Power Apps, ¿qué digo yo de España? Del mundo, Ah, que es tío, mi pero compañero. ¿dónde está? No me invitaste, tío. No, Que no es ha llegado. mi compañero Enkel. Pero bueno, vamos a empezar sobre todo, lo primero de todo, dando las gracias a nuestros sponsors, porque ellos son los que hacen todos estos eventos posibles y de verdad siempre que se nos ocurren estas ideas locas de organizar este tipo de eventos, siempre son los primeros que están ahí levantando la mano y diciendo cómo os podemos ayudar. O Mm, sea que muchísimas gracias de verdad, de corazón, mm. a todos vosotros. Y bueno, pues vamos a pasar a introducirnos, Enkel. ¿Por qué no nos cuentas quién eres? Bueno, mi nombre es Heikel Mendoza, como lo ven aquí. Soy relativamente reciente MVP en Business Applications. Y bueno, justamente me quedó bien el título de en la empresa de Business Apps Team Lead, porque somos los que nos encargamos, sobrellevamos toda la parte de los proyectos, de todo lo que es la parte de Power Platform, de web o básicamente cualquier desarrollo que haya que hacer un poco a medida y aprovechándonos un poco de todo el potencial que tiene todo lo que es la Power Platform, ya sean proyectos en Power BI, ya sean proyectos en Power Apps, integraciones con Flow y todo esto. Y de verdad que encantadísimo. Tenemos un equipo que está creciendo cada vez más y cada vez más se van integrando todas estas tecnologías y les están cogiendo bastante el gustillo, como quien dice. Y aquí les dejo a Mario. Qué bueno, Inca. Bueno, pues para los que no me conozcáis, mi nombre es Mario Droba Cantero. Trabajo en el equipo de KPMG Internacional y soy el responsable en la parte de EMEA y soy el responsable de la Power Platform en ese equipo. Y aparte de todo eso, una de las cosas de las que más orgulloso estoy es de ese pequeño podcast que comenzamos hace casi un año ya. Yo creo que ya, Mm. ya hemos hecho nuestro aniversario, que se llama Power Platform y Amigos, que lo hago junto a mi buen amigo Marco Moedo. Así que si no lo habéis escuchado todavía, aprovecho para hacer un poquito de promoción. Ya sabéis, entrar en iTunes o en Spotify, buscad Power Platform y Amigos y ahí veréis, tenemos bastantes episodios ya y de hecho una de las entrevistas que tenemos es a Enkel. O sea, es que si queréis conocer un poquito más de la historia de Enkel, ahí lo tenéis, que hicimos un episodio muy, muy bueno, la verdad. Mm. Que no hablemos de la tortilla, por favor. He de decir que Enkel fue la única persona, de hecho, Deja spoiler porque si no, no lo ven. hoy hemos grabado otro episodio y Enkel fue la única persona que falló en una pregunta, pero bueno, no vamos a hablar de la tortilla. Tiene, tiene ese pedazo de honor. Bueno, vamos allá. PCF. Como hemos dicho antes, PCF es la herramienta que tenemos ahora para extender la Power Platform, ¿vale? Pero antes de hablar de la Power Platform, creemos que es muy importante mirar un poquito al pasado, ¿no? Mirar un poquito de dónde venimos. Entonces, vamos a ser sinceros, muchos de nosotros, al menos en mi parte, y sé que por la parte de Inken también, eh, sabemos que la Power Platform como que viene un poquito de la parte de Customer Engagement, ¿vale? De Ujú. Dynamics CE. Entonces,
los que llevamos tiempo trabajando con Dynamics 365 y con Customer Engagement, hemos vivido muchas etapas, ¿no? Las etapas que he puesto en esta slide, he empezado en CRM 4. ¿Por qué no he mencionado CRM 1.2 y CRM 3.5? Pues porque esas son las épocas oscuras, ¿vale? Únicamente gente muy, muy antigua, como puede ser Marco, por ejemplo, se acuerdan de esas etapas, ¿vale? La gente, ¿sabes? Es como Mayor, así. medievo. Es como el medievo. Entonces, mejor no vamos a hablar de esas etapas. Están ahí por un motivo, están ahí, son la base sobre la que hemos creado esta maravillosa plataforma, pero no vamos a hablar de ellas. Entonces, bueno, a través de las etapas de CRM hemos tenido varias formas de poder extender la herramienta, ¿no? Y yo creo que desde el primer momento una de las características que tuvo esta tecnología fue que era muy fácil extenderla. Entonces, por ejemplo, en CRM4 podíamos extender los formularios mediante JavaScript y también Web Resources. Luego, en 2011, era la etapa cuando estaba muy de moda Silverlight, entonces hacíamos muchísimo desarrollo en Silverlight para poder extender esos formularios. ¿Qué pasó cuando pasamos de CRM4, CRM 2011 y ya entramos en la época de Dynamics 365? Dynamics 365, lo que estoy englobando aquí es prácticamente desde CRM 2013, 2015, 2016, hasta que cambió el nombre, ¿no? ¿Qué parte es lo que voy a tocar ahí? Pues que en ese momento Microsoft como que nos dijo, mira, tenéis JavaScript y podéis hacer cambios al formulario, podéis esconder cosas, podéis hacer ese tipo de historias. Pero te voy a echar una mano para que dejes de picar código tan a menudo. Entonces, nos introdujeron cosas como las business rules. Para los que hacíamos también backend como plugins, nos introdujeron los synchronous workflows. Era como que Microsoft nos estaba dando un mensaje, ¿no? Como que nos estaba diciendo, ¿por qué no dejas de extender con código y por qué no lo haces mediante haciendo cambios de customización? Eso es, de configuración. ¿Por qué no te centras un poquito más en el out of the box? Y luego ya pasamos a la época en la que estamos ahora, que bueno, Customer Engagement no es nada más que una Power App. Vamos a ser sinceros. En el mundo de las Model Driven Apps, en el que es low code, por antonomasia. Entonces, estamos en esta época, ¿no? Que estamos en una época interesante porque tenemos dos tipos de interfaces, ¿no? Tenemos el Model Driven, que es lo que hemos heredado de Customer Engagement, pero también tenemos las Canvas Apps. Y bueno, y de hecho creo que ahora ya han decidido llamarlo Power Apps todo, ya casi ni siquiera hacen la división. ¿No? Están buscando hacer que inclusive que el editor sea único. Único, sí. Exacto, y que todo lo puedas hacer desde el mismo sitio. Bueno, justamente una de las cosas porque Power Apps Component Framework están haciendo, tú creas componentes tanto para Canvas como para Model Driven y ahí están como que borrando ya la línea poco a poco hasta que de pronto lleguemos a un punto unificado. A un punto en el que ya ni siquiera hablemos de Model Driven o Canvas, sino que sea todo Power Apps. Pero claro, en esta época que estamos viviendo ahora, ¿no? Es este boom del low code, de cualquiera puede hacer una aplicación, con tal de que tenga los datos correctos, puedes crear tu aplicación y todo es muy drag and drop. O sea, cogemos el chismito a la izquierda y lo ponemos y ya está. No hay nada de código. Tenemos unas fórmulas de tipo Excel que pueden complicarse muchísimo. Pero bueno, ¿esto qué significa? ¿Significa la muerte de los desarrolladores? ¿Significa que Microsoft nos está diciendo, mira, Majo, muchas gracias por el servicio, pero... Hasta luego. Pero nos vemos. Pues no, porque hay una nueva esperanza. Macho, no sabía que yo pensaba cuánto ibas a tardar en poner esta slide. El calor que estoy pasando yo aquí, macho. Qué calor. Listo. Lo ves. Es hablar de esta nueva esperanza y ya nos venimos arriba, hombre, ya nos venimos arriba. Madre mía. Claro que sí, joder. Claro que sí. Pues sí, eso es. Tenemos una nueva esperanza y esa nueva esperanza nos la ha dado Microsoft y es lo que os venimos a presentar hoy aquí, que es el Power Apps Component Framework. Power Apps Component Framework ha sido desarrollado por parte de Microsoft y con muchísima ayuda de la comunidad. También es justo decirlo, ¿no? Que ha sido algo que como que la comunidad y Microsoft han desarrollado al mismo tiempo, porque el feedback ha sido brutal. Los desarrolladores se tiraron a ello en cuanto salieron las primeras versiones de beta. Pero es un framework
para ofrecer a los desarrolladores la oportunidad de crear estos componentes. O sea, reconocemos el valor de todos estos componentes que podemos utilizar en estas Power Apps, ¿no? Este point and click es perfecto y para los citizen developers es maravilloso. Pero claro, ¿qué pasa cuando necesitamos algo más? Como nos ha dicho Inka, ¿no? ¿Qué pasa cuando esos controles que tenemos tanto en Canvas Apps como en Model Driven no son suficientes? Pues ahí es cuando los desarrolladores podemos decir, hey, que estamos aquí, Exacto. vamos a hacer algo más chulo. Y sobre todo, esta es la forma que tenemos de continuar, ¿no? Esta forma de extender la plataforma. Y vamos a ver, ahora mismo, una vez que PCF se establezca un poquito más, estamos viviendo el fin del JavaScript y de los web resources realmente en las model driven. Sí, que inclusive son mucho más rápidos que los web resources, que bueno, es justamente lo que vas a comentar ahora. Eso es, justamente lo que iba a comentar ahora. Bueno, para empezar, son muchísimo más reutilizables. Como Inke nos va a enseñar luego, podemos hacer el packaging de uno de estos componentes y podemos utilizarlo en diferentes model driven, en diferentes Canvas apps también. Y de hecho, los portales es como la siguiente evolución. Es lo que están trabajando para poder, para que los podamos usar en los portales. Exacto. Como he dicho, funcionan en Model, en Canvas y en portales. Tiene un CLI y unas herramientas de testeo que ya están disponibles y que son realmente brutales. Enke nos va a enseñar un poquito cómo funcionan. Sobre todo, lo más importante es que están desarrollados basados en la última tecnología web. Estamos hablando de TypeScript, React, Angular, Fabric. Son tecnologías que yo creo que antes de que saliera PCF era como que sabía que estaban ahí, pero no me había puesto a pegarme con ellos. En el momento en el que salió PCF y dije, ahí va, yo quiero esto, tuve que aprender TypeScript, porque es que si no sabes TypeScript, como que tienes un poquito de... Sí, se complica porque Sí. puedes utilizar cualquier lenguaje de los que tienes ahí, React o Angular y tal, y claro, la idea es un poco de dar la mano, ¿no? De, como está comentando Mario, de que ya el desarrollador que hace de cosas ya de toda la vida con React o lo que fuera, no complicarle la vida con lo que él ya conoce, sino que simplemente necesito que me empaquetes una funcionalidad, un componente, para que nosotros lo podamos arrastrar a nuestra tecnología low code y poder aprovechar eso, y sobre todo que se reutilice. Y eso abre un abanico de posibilidades brutal. O sea, es lo que estás diciendo. Ahora tenemos los desarrolladores que están haciendo verdaderas virguerías en la web con estas tecnologías que ahora pueden trabajar con nosotros, pueden crearnos componentes para nuestras Power Apps. O sea, que es flipante. ¿Por qué decimos que va a reducir el uso de JavaScript y de Web Resources? Pues porque también estos componentes se cargan al mismo tiempo que todos los componentes de la aplicación. Por lo tanto, si os acordáis, los que venís de Customer Engagement, hay muchísimas veces que tenemos un JavaScript que está corriendo en el onload del formulario, por ejemplo, para mostrar algunos botones en el ribbon o no. Y eso, vamos, el impacto que tiene en la performance es considerable. No, y para mantenerlo también después. Eso es. Eso es. Así que parece que todo, vamos, que esto es vamos, lo mejor que se ha visto desde la Coca-Cola, ¿no? Entonces, todos son ventajas, ¿no? Deberíamos estar haciendo PCF, deberíamos utilizar solamente PCF para extender y deberíamos volvernos locos con ellos. Pues sí, pero no. Sinceramente, tenemos, sobre todo con PCF, tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Porque hay que recordar que el out of the box siempre tiene que tener prioridad, ¿de acuerdo? No tiene sentido crear, utilizando la tecnología de PCF, un control para un textbox si ya lo tenemos, ¿vale? Por mucho que igual tu textbox quiera tener una validación especial, bueno, pues utiliza un textbox normal y utiliza una fórmula en tu Canvas app, ¿vale? Exacto. No intentemos reinventar la rueda. Exactamente. Otra opción que también tenemos, sobre todo esto en las model driven, porque hay muchas veces que cuando se nos puede ocurrir utilizar o crear un componente de PCF, es porque la interfaz, el cliente con el que estamos tratando quiere una interfaz un poquito mejor. Pues otra alternativa es simplemente utilizar una Canvas app, ¿vale? Y eso, basado en mi experiencia, la verdad es que es una muy, muy, muy buena idea, porque tienes las posibilidades de modificar esa Canvas app directamente en Canvas, y una vez que la pones en el formulario de Model Driven, el cliente es, mira qué chulo, guay. Sí. Y eso lo podéis hacer out of the box, no necesitáis absolutamente nada de código. Como estamos diciendo, son extremadamente potentes. Si os ponéis,
podéis recrear una Canvas app entera en un PCF. Pero es que esa no es la solución. Claro, es que justamente las model driven están hechas justamente para que mantengan el dato, nacen del dato y mantienen toda la seguridad y todo eso, pero claro, la ventaja que tienen las Canvas son el tema de los conectores, conectarse a entes externos con cosas que ya están hechas y ya están prácticamente configuradas, que tú lo que tienes que es empezar a unir los hilos para que todo empiece a funcionar bien. Si integras una Canvas dentro de una model driven para conectarte a algún ente externo que ya tienes que sea MailChimp o algún servicio de tercero, ¿para qué reinventar la rueda, como dice, un PCF que se conecta al MailChimp y me pongo una app y tal? Si ya tengo un conector que me hace lo que seguramente voy a necesitar hacer y simplemente embebes una Canvas. Eso es, 100%. Nosotros hoy os vamos a enseñar cómo podéis hacer llamadas de API a través del PCF. Esa es la base del ejemplo que os traemos. Pero realmente, como dice Enkel, si ya tienes un conector que te lo hace, utiliza el conector. Vamos a ver, vamos a ser eficientes. Y sobre todo el punto 4, ahora que se está, bueno, lleva ya tiempo lleva ya tiempo de moda, ¿no? Pero ahora esto cobra una importancia brutal, que es el UI testing y el automated UI testing, ¿vale? Si habéis probado a hacer UI testing con Model Driven o con Canvas, habéis visto que utilizando Easy Repro podéis, la verdad es que funciona muy bien. ¿Qué pasa cuando traemos un componente que no es el out of the box de Microsoft? Pues que ya nos empieza a dar unos poquitos de problemas, dependiendo de cómo lo hayamos creado. Así que si estamos pensando en utilizar Automated Testing, nuestro consejo de momento sería que intentéis evitar un poquito utilizar custom componentes creados utilizando PCF, simplemente porque no han sido testeados igual que los que son out of the box. Los nativos. Así que, resumiendo, recordad, Macario, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Te tenías que haber puesto una camiseta de Spider-Man en este momento. Te lo dije. Lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que es que tenía aquí la del 365 Saturday y digo, joder, pues así le hacemos un poquito de... ¿Sabes? Así estoy en plan corporativo. Joder. Exacto. Así estoy en plan corporativo. Así que bueno, última cosa. ¿Qué necesitamos para empezar? Ya que os hemos vendido todo el PCF, estáis ya ansiosos todos y decís, venga, va, quiero empezar. Bueno, pues punto número 1, un ordenador con Windows. Para todos aquellos que, como yo, utilicemos Mac, todavía no está ahí. Estamos en ello. Estamos en ello, pero el CLI todavía no funciona en Windows, en Mac. Así que vais a necesitar una máquina virtual, pero bueno, Azure ahora podéis enchufar una máquina súper sencillo. En ese ordenador necesitáis Node.js o NPM para conseguir todos los repositorios, instalar todo y sobre todo para hacer los build también. Exacto. Podéis utilizar o Visual Studio Code o Visual Studio 2019. Sinceramente, desde que instalé Visual Studio Code, Visual Studio 2019 ya no lo uso. Sí, la verdad. Personalmente. Yo no he hecho ningún componente con Visual Studio 2019. Sí. La verdad es que Visual Studio Code es una pasada. Y súper ligero además, pero bueno. Nos enrollamos. Y luego está obviamente el Power Apps, el CLI, que lo podemos descargar de la web de Microsoft. Y además también en ese mismo enlace también tenéis un pequeño tutorial de cómo empezar. O sea que es súper sencillo. ¿Qué necesitamos saber antes de descargarnos todo este material? Pues conocimientos de HTML5, tampoco necesitáis que sean unos conocimientos brutales, pero necesitáis saber moveros en HTML5. También JavaScript, que es importante. Y sobre todo, esto es algo que si habéis oído hablar de esta tecnología, pero no la habéis mirado, es el momento de que le echéis un vistazo, porque se va a convertir en más y más y más importante. Necesitáis tener conocimientos de TypeScript. ¿Vale? Sí, es un tema ya omnipresente ya. Sí. Y es súper sencillo. De verdad que es súper sencillo. O sea que yo creo que con un cursillo que hagáis un fin de semana en TypeScript ya lo vais a dominar y vais a poder hacer todos los PCP que hay chupicientos por allí. Sí. O sea, en los idiomas que quieras, en lo complicado que quieras, lo sencillo, o sea, de todo. De todas maneras, justamente lo que queríamos porque sabemos que este es un tema de que la gente que viene acostumbrada del low code y de trabajar cosas muy bastante sencillas de configurar. Queríamos justamente empezar con un ejemplo bastante sencillo, que no fuese muy complicado, pero que fuese útil. ¿Por qué lo vemos útil? Porque llamar una API, todo el mundo tiene que llamar a una API. O sea, todo el mundo tiene que llamar a una API para cualquier cosa. Tengo que conectarme a esto, tengo que pedirle una petición del tiempo, tengo que pedir una petición del banco, lo que fuera. Siempre hay detrás una API. Entonces,
Todo esto, ¿por qué lo hicimos así? Porque simplemente es el primer paso que siempre vas a necesitar para un PCF, ya sea para, a menos que ya lo quieres enfocar a un tema gráfico, que quieres que dibuje alguna cosa, tal, pero lo básico siempre va a ser PCF. Porque escogimos también AccuWeather, porque por ejemplo ahora no hay un conector de AccuWeather hecho. Eso es. Entonces, si quieres hacer una cosa muy sencilla para decir, mira, voy a coger esta cosa del tiempo y quiero poner el tema del tiempo, y yo confío mucho en los valores que me da AccuWeather, Ujú. pues con esto mismo lo puedes hacer con AccuWeather, qué sé yo, con el BBC Weather o con cualquier otro proveedor del tiempo, simplemente cambiando la configuración de lo que haya que cambiar, qué sé yo, una API, el endpoint donde te tengas que conectar. Pero la idea es hacerlo bastante sencillo y para que ustedes tengan idea de dónde tocar, qué es lo que Ujú. básicamente hay que tocar y tengan este pequeño esqueleto para poder arrancar. Eso es, eso es. Y yo creo que la verdad lo hemos dejado súper, súper, súper facilito. Y sobre todo, Ujú, como dice Enkel, ¿no? Esto es algo que luego vamos a compartir con vosotros, pero lo ujú, que queremos es que vayáis y lo abráis, y juguéis con exacto. ello, y os peguéis con ello, y lo disfrutéis. Así que bueno, Enkel, ¿qué te parece si se lo enseñamos? Si le enseñamos Pues sí, lo que hemos estado ya trabajando. ya va siendo tiempo de cambiar la pantallita Ya va también. siendo Déjame tiempo, ¿no? compartir yo. Venga, ¡Chachán! Avísame cuando ya se ya vea lo veo. esta ahora tan bonita. Pero qué, Hemos pero qué pasada es eso. qué bonita, ¿no? Ya te digo. ¿Qué es lo que queríamos buscar con esto? ¿Y por qué justamente empezamos con esto? Empezamos con el final, estamos haciendo aquí auto-spoiler. Queríamos un poco para que ustedes se tuviesen esa visualización primero de qué es lo que queremos llegar, cómo lo vamos a, cuál es el resultado final que vamos a obtener de esto. Entonces, justamente lo que queríamos era esa parte, integrar una Power App Canvas que tenemos hecha y simplemente que añadirle esa parte de la búsqueda del tiempo, donde nosotros podamos llegar y escribir aquí Santander, por ejemplo, Qué bonita y ciudad. exacto. 16 Pero grados. hay una mejor que es esta, Calla, anda, calla, calla, calla. No le des ahí, no le. ¡Oh! que tiene un tiempo muy bonito todo el rato. Pero bueno, un poco para que tengan esta idea de cómo funciona. Es bastante sencillo, es simplemente diseño un poco que le hemos aplicado aquí a esta Canvas, pero lo bonito que tiene es la magia que tiene dentro del PCF. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a hacer cómo hemos llegado a este punto Ujú. y para que vean que simplemente la Canvas cuando la vayamos a tratar es la Canvas tal cual, que es todo, y simplemente es arrojar un componente y decirle a este componente, tus valores que vas a utilizar son estos para que pueda funcionar. Entonces, Venga, sin irnos mucho para allá, vamos a empezar con la adelante. parte de código, la parte un poquito chunguilla. Simplemente aquí vamos a crear una carpeta. Ujú. Vamos a crear aquí con la que vamos a trabajar. Ustedes la podrían poner en vuestro repositorio, lo que sea, ¿no? Entonces, uno de los requisitos que comentó Mario al principio era el tener el Power Apps CLI. ¿Eso qué es lo que es el CLI? Que es el Command Line Interface para que nosotros podamos hacer cosas con Power Apps, en este caso con Power Apps Component Framework. ¿Qué nos permite esto? Nosotros que podamos empezar a inicializar el código simplemente poniendo pack, que es la primera línea para llamarlo, PCF, que para decirle que vamos a trabajar con PCF y que vamos a inicializar un proyecto de Power Apps Component Framework. Ujú. ¿Qué es lo primero que tenemos que poner? El namespace. Entonces, ¿qué vamos a poner como namespace? Ese es el área donde va a trabajar nuestro componente. Es simplemente un área que, eso sí es verdad, que tiene que ser única, que no tiene que haber una ya existente, sobre todo para tener toda la cosa bien organizada. En este caso vamos a ponerle Dynamics Power. Ujú. Y por último, cómo se va a llamar nuestro componente cuando lo vayamos a soltar a nuestras aplicaciones o cuando lo vayamos a distribuir, qué nombre le vamos a poner. Vamos a poner, por ejemplo, qué sé yo, dp AccuWeather. Genial. Simplemente, bastante sencillo. Por último, template field. ¿Esto qué es? ¿Para qué funciona? Simplemente para que él tenga una plantilla de cuando vaya a empezar a diseñar todo este proyecto, cómo lo tiene que trabajar. Entonces, él ya coge una plantilla de cómo crear un campo de PCF y de ahí en adelante vamos a nosotros a crear nuestro componente. Esta plantilla que es lo que nos permite ya tener un esqueleto de decir, vale, ya tengo todo esto y este es mi punto de entrada de mi componente que vamos a crear. Ujú. Simplemente al ejecutar esto, ejecuta esta línea y cuando vemos la carpeta, ya lo que nos ha creado es una estructura, un package JSON, un proyecto de compilación y todas las partes, todo lo que es necesario para que nuestra aplicación funcione. Pero bueno, vamos a salirnos de aquí, vamos a empezar a trabajar con el code.
Y lo vamos a traer para acá. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos ya el componente ya generado en nuestra carpeta con los valores que le hemos indicado y una parte bastante importante que es lo que sería el manifiesto con el que vamos a nosotros decir qué vamos a necesitar en nuestro componente, qué va a exponer nuestro componente, qué va a necesitar, qué valores van a estar vinculados y todo esto. Antes que todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer comando que se hace con cualquier proyecto web, npm install. Siempre. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esto? Esto simplemente le dice, por eso que uno de los requisitos para tenerlo instalado, de todos los componentes que va a utilizar mis proyectos simplemente están puestos, están nombrados. Exacto, por referencia, esa es la palabra, en package.json. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Decir, vale, del package.json que está en mi carpeta, con la que estamos trabajando ahora, búscate todos los componentes y me los sueltas aquí. Si hemos trabajado con Visual Studio normal de toda la vida, es simplemente decirle, venga, búscame los paquetes Nugget o búscame las referencias de mi proyecto. ¿Y esto qué es lo que hace? Ya te descarga todas estas poquitas cosas que hay aquí, pero gracias a Dios no las tenemos que mirar, no las vamos a trabajar y nos vamos a centrar básicamente en lo que es el código. ¿Qué les voy a mostrar aquí? Bueno, primero déjame hacer un poco de zoom para que no nos quedemos, no nos quedemos ciegos aquí. Vale, voy a cerrar esto aquí y les voy a mostrar qué es lo primero que es lo importante. El control manifest.input. ¿Qué es lo que está haciendo este fichero? Este es el con el que nosotros nos vamos a comunicar con la aplicación. ¿Qué está aquí? El namespace que nosotros indicamos antes. ¿Cuál es el constructor? Que va a ser nuestro nombre del componente y algunos parámetros de cuál es el nombre de ese componente cuando se ve en la aplicación, descripciones de los campos y todo esto. ¿Qué es lo que sigue? Las propiedades. Estas propiedades son lo que nosotros vamos a indicar cómo se va a comunicar nuestro componente con nuestra, en este caso, con nuestra Canvas. ¿Qué necesito yo devolver o recibir en los componentes para poder trabajar? Una de las ventajas de estas plantillas que les comentaba antes es que ya me trae hasta ejemplos. Si tú quieres pedir un campo, un tipo de propiedad que sea de tipo, de que vamos, como si fuera un grupo de valores, aquí ya te trae un ejemplo. Tú simplemente tienes que descomentar, decirle, esta propiedad que viene aquí es de tipo grupo y se llama numbers. Y ya lo tienes aquí. Es bastante buena la documentación y te va trayendo todo esto. Esto de momento lo vamos a quitar, vamos a ir quitando un poco de comentarios para no hacerlo tan grande. Recursos, aquí es donde empezamos a hablar lo que comentaba Mario. Tenemos que empezar a trabajar con el fichero index.ts, que es la puerta de entrada a nuestro componente. Aquí es donde está el TypeScript, donde está el código. ¿Qué es lo que pasa? Aquí me dice, ¿cuáles son los recursos que van a estar incluidos en mi proyecto? En donde dice code es donde están los componentes de código. CSS, como ven aquí, si yo necesito añadirle estilo a mi componente, que en este caso no lo vamos a necesitar, pero si vamos a hacer una cosa bastante más elaborada, aquí pondríamos los CSS y cualquier otro recurso que necesite nuestro componente, en este caso alguna librería de idiomas o lo que sea. En este caso no lo vamos a necesitar. El componente lo que decimos, estamos tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Y aquí otras cosas que comenta es la parte de la API, de la API que va a utilizar nuestro componente. En este caso no lo vamos a explicar mucho porque estos son las APIs que utiliza, que es una de las pequeñas diferencias que hay todavía entre el Model Driven y las Canvas, que las APIs de los Model Driven son mucho más potentes, ya están más elaboradas, podemos hacer Web APIs y todas estas cosas, que es la última que ven aquí en la línea que está comentada, pero que todavía no están disponibles en Canvas. Ya están por sacarlas, deben estar dentro de poco por sacarlas, pero bueno, son cosas que vamos a ir sacando aquí. Entonces, ya tenemos nuestro fichero aquí de manifiesto, bastante limpio y ya controlado. Limpio. Exactamente, sí, ya lo limpió para que lo vean bastante sencillo. Cuando nosotros compilamos este fichero, ¿qué es lo que nos genera? Ven aquí esta carpeta que dice Generated. Él me genera este fichero de manifiesto. Si se dan cuenta, aquí me dice, esto es una propiedad de entrada con la que va a vincularse mi componente con mi Canvas. Si ven aquí dice Sample Property. Si nos vamos al manifiesto, vamos a ver que tenemos una que se llama Sample Property. Esta es la parte de que nosotros aquí configuramos el fichero de manifiesto y el manifiesto que se genera, ese es el que le va a decir a Canvas, esto es con lo que te vas a comunicar con mi componente. Para no liarnos aquí de estar escribiendo un montón de cosas, yo simplemente voy a coger aquí las propiedades que vamos a necesitar para nuestro componente y las voy a pegar aquí. Así. Gracias a Dios, bendito el señor que creó el copy-paste. Vale, entonces, voy a explicarles cuáles son estas propiedades. La API Key, muy importante, que es lo que comentó Mario al principio. Nosotros tenemos, bueno, lo que vamos a comentar también.
Exacto, perdón. La API es lo con la que nosotros tenemos que tener una API key para poder trabajar con algunos servicios, que es nuestra identificación ante ese proveedor. Por ejemplo, Eso en el es. DACO-Weather, él te dice, mira, tienes que utilizar esta API key cuando hagas las peticiones para yo saber cuántas peticiones estás haciendo, si tienes un plan ¿Y quién eres? Eso es. Eso es. exacto, un plan contratado, lo que fuera, con Ujú. esto te vas a identificar, vamos. Otra propiedad que es la location, que es cuál localización es la que quiero que me devuelvas el tiempo, que en este caso, como vimos antes, que pusimos Santander y Santa Cruz de Tenerife, esto es lo que le estamos pasando a este componente. Y weather va a ser la respuesta que va a dar el componente devolviéndole a Canvas cuál es el resultado de ese valor. Es simplemente aquí ponerle, esto es una línea de texto, que es la API key, esto es Ujú. otro tipo de valor de línea de texto, que es la localización, y yo te voy a Perfecto. devolver un número entero. Eso es. Es bastante sencillo. ¿Qué es la Quiero temperatura? exacto, Perfecto. quiero la temperatura y no quiero que me esté liando con cosas. Vale, Eso es. entonces, ya si nosotros ahora qué hacemos, ¿cómo funcionan las ejecuciones cuando estamos trabajando con código? Como hicimos el npm install, también podemos hacer un npm run build, que esto lo que hace es ejecutar, este es el típico F5 de Visual De Studio de toda Visual la Studio. vida. Entonces, ¿qué hace esto? Compila lo que llevamos hecho. De momento no hemos hecho mucho cambio, pero ¿por qué he hecho esto? Para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando nosotros configuramos el manifiesto y nos vamos al manifiesto que se genera. Ven que aquí ya están las propiedades que ya yo he definido antes. Él ya está diciéndole aquí, vale, te voy a pasar un string, te voy a pasar un string y Ujú. aquí te voy a pasar Eso un es. nombre. Eso Esa es. va a ser mi interfaz con mi componente. Bueno, por eso también dice interfaz y todo este tema. Entonces, hasta aquí muy bien. Ya hemos configurado nuestro componente, ya hemos pensado qué es lo que vamos a necesitar integrar con nuestro componente, o sea, qué es lo que vamos a requerir. Y nos venimos ya a la parte del código, que es este fichero index.ts que tenemos aquí, que fue el que referenciamos en el control manifest. Ujú. Esto también nos genera, una vez más, una serie de métodos y de funciones ya creadas para que nosotros ya podamos trabajar con nuestra aplicación. Tiene un constructor vacío, tiene una función que es init, que aquí de todas maneras en los comentarios te dice para qué funciona, pero básicamente les voy a decir, esta es la que inicializa cuando se inicializa el componente, que son las típicas variables que vas a inicializar para poder trabajar. Update view, que es lo que hace, es que es el que está controlando cada vez que se me haga un cambio en alguno de los valores que tengo yo integrados en mi manifiesto, por ejemplo, la localización, la API key o bueno, en este caso esas son las dos que estoy dando de entrada. Cada vez que cambie algo de eso, yo voy a hacer algo. Entonces, esta es la que va a ser el update view, la actualización de la vista, ¿no? Get outputs, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente de lo que yo haga en el update view o en el momento que yo necesite lanzar una respuesta hacia arriba para la canvas, aquí es donde yo la controlo. Aquí es donde digo, bueno, vas a devolver en el weather, que es el que acabamos de decir que es un número, vas a Ujú. devolver un valor. Eso Y es. el destroy de toda la vida. Cuando me destruya el componente, sí hay que ejecutar algo, sí hay que hacer una petición, guardar algo o Eso es. guardar alguna auditoría. Entonces, volvemos aquí a nuestro señor maravilloso del copy-paste y Vamos venimos allá, aquí vamos. a ir Enséñanos la rapidito. magia. Exacto. Entonces, primero, ¿qué vamos a necesitar? Tener nuestras variables aquí, que son las variables privadas con las que vamos a trabajar toda esa información que nos está viniendo, la API key, la localización y el weather. Lo vamos a poner por defecto en 0. Vamos a también llamar a tener una variable, que esta es la parte que estaba comentando Mario del tema de tener controlado bien lo que es el TypeScript, que es con esto lo que vamos a hacer nuestro enlace a cada vez que se necesite enviar una notificación, como de forma global todo el mundo va a haber un ente que va a estar escuchando a que cada vez que yo diga Ujú. notifica, y distribuye el código a donde tenga que distribuirlo y responder cuando tenga que responder. El constructor lo vamos a dejar vacío porque no vamos a hacer básicamente nada aquí. Y sí vamos a hacer unas pequeñas inicializaciones. Entre las inicializaciones que vamos a necesitar son estas dos, básicamente. Aquí, yo le voy a decir, la localización va a ser la que me viene en el contexto. El Eso contexto es. es cuando me estoy ejecutando en mi componente, en el contexto donde me estoy ejecutando, dame los parámetros que sea de localización y formatted es simplemente para que cuando me devuelva este valor, si él sabe que es un string, ya me devuelve ese string a mi variable interna, ¿no? Eso es. Ujú. Si viene, perfecto. Y si no viene, déjala vacía. Esto es un if terciario, creo que Es un sí, if que terciario, es. sí. Eso es. Eso Exacto. es. Entonces, si esto tiene valor, pues devuélvelo. Si no, devuélveme vacío. Y aquí es donde empezamos a reenganchar esta variable, esta petición que estamos haciendo aquí, para que ya se sepa que cuando haya que hacer alguna notificación, se dispare. Eso es lo único que vamos a hacer en la inicialización. Voy a irme a la parte de la respuesta, que es bastante sencilla para acortar esto, Ujú. o sea, para no complicar, porque lo que es complicado es en el update view.
Aquí, ¿qué es lo que va a hacer en el getOutput? Va a devolver a la variable que nosotros tenemos en nuestro manifiesto weather, la variable interna, que es thisWeather, que fue la que inicializamos al principio de todo. Esto es lo que va a funcionar. ¿Dónde ocurre la magia? En el update view. Y aquí es donde hay un poquito más de código, pero tampoco es nada que nos vamos a asustar. No, es estas 10 líneas, una cosa así. Ya les voy a explicar cómo funciona. Aquí que estoy haciendo una pequeña validación de que si no me ha cambiado lo que es la localización, no hagas nada. ¿Por qué? Para que la gente cada vez ¿qué es lo que voy a hacer? En mi Canvas, como vieron antes, había un text box y simplemente un botón para que cambiara eso. Si yo le sigo dando el botón, yo no quiero que esté haciendo peticiones a AccuWeather. Efectivamente. Y no he cambiado el valor. Haz las peticiones cuando lo estés haciendo, sobre todo en este caso que estamos trabajando con una API key que tiene ciertos límites de rendimiento, porque no estamos utilizando un plan de pago, ¿no? Entonces, si no me has cambiado el valor, no hagas petición. Si ves que alguien ha cambiado algo, no hagas nada, simplemente devuélvete. Es lo que está haciendo aquí. Cuando sí ha cambiado, él ya entonces empieza a coger lo que es la API key, lo pone en mi variable interna y coge esa localización que le he pedido yo en mi variable interna. ¿Cómo funciona esto? Una vez que tengo yo todos estos valores, hay una función, esto es de JavaScript puro y duro. Aquí no estamos utilizando ni React, ni librerías de conexiones a APIs, ni nada. Simplemente estamos haciendo un fetch. ¿Qué es lo que hace eso? Simplemente manda una petición a una API y tú le indicas cuál es la URL que tienes que mandar y cuál es el método que quieres enviar en esa petición. Esto es lo más básico que hay en JavaScript. Por eso le decimos, queríamos hacer un ejemplo de lo más sencillo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos una petición a la URL de AccuWeather, que es esta que está aquí. Entre los parámetros que nos pide es mandarle la API key. Aquí le pasamos como parámetro la API key, perdón que moví el código, y le decimos, vas a utilizar la API key que está en mi variable interna, y la query, que es esta Q que está aquí, le vas a pasar la localización. Entonces él dice, vale, con esta API key, diciendo soy yo, me vas a buscar el tiempo en Santander. Y aquí le paso otro parámetro diciéndole, mire, el idioma que quiero que me envíes la respuesta, pues vamos a suponer que yo quiero que me diga el muy cálido o, qué sé yo, tormentoso o lo que sea. Todos esos términos que hablan el tiempo, sí que quiero que me los devuelva en español. ¿Qué punto de entrada estoy utilizando ahora aquí en AccuWeather? Uno que le estoy indicando, prevalidando que solamente me busque en España. ¿Por qué? Para que, en este caso, para nuestro ejemplo, queríamos centralizarlo en España para poder funcionar. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto primero? Porque AccuWeather no tiene guardado Santa Cruz de Tenerife 30 grados o 20 grados, lo que fuera. Él tiene guardado un código interno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero le hago una petición para decirle, dame el código de esta localización. Entonces yo le digo, mira, dame el de Santa Cruz de Tenerife o dame el de Santander, lo que fuera, y me vas a hacer un get. Después, ¿qué es lo que hacemos aquí? Justamente lo que está indicando esa palabra. .den lo que quiere decir es, voy a hacer una petición y entonces después haces esto. Y entonces cuando tengas la respuesta, haces esto. Y entonces, y eso es lo que vamos a ir haciendo nosotros. Estamos encadenando peticiones para que sea mucho más sencillo. No tenemos que estar preocupándonos, espera cuando me devuelva la QV de la respuesta, tengo que hacer esto, tengo que hacer... No, simplemente haz la petición y cuando la tengas, entonces haces esto. Y cuando tengas, entonces, y así vamos haciendo. Por eso es que ven esta pequeña cadena que va hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Diciéndole, vale, de esa respuesta que he recibido, conviértemela en JSON para poder trabajarla mucho más sencillo. Después, esa petición que ya yo he recibido de convertirla en JSON, ahora sí vamos a hacer una petición del tiempo. Y, perdón, aquí le digo, de la API de AccuWeather, dime las condiciones actuales que hay de tiempo ahora en esta localización, que es lo que me está devolviendo esta petición. Perfecto. Le digo, vale, me das el key de esa localización y te mando otra vez la API key para que sepas que soy yo el que está haciendo la petición y nuevamente les digo que me devuelva el tema en idioma español. Genial. Ese fetch lo vuelvo a encadenar. Le digo, bueno, envíame esa petición. Entonces, cuando termine, conviértemelo a JSON y entonces, cuando termines esa conversión, aquí ya me pones en mi variable interna el valor de la temperatura en forma métrica. Exacto. Sí. Y me quitas los decimales porque no vamos a estar liándonos aquí porque se veía fea la aplicación con los comas y tal. Genial. Entonces, esto me pone el valor en mi variable interna y aquí ya yo le digo, notifica el cambio. Aquí por eso es que nosotros teníamos esa localización, esa variable arriba definida para decirle, vale, ya quiero que se haga un cambio.
entonces él viene aquí a esta de get outputs y entonces aquí él devuelve el valor que nosotros acabamos de setear aquí. Muy bien, Eso genial. todo de Vamos, la aplicación. vamos a verlo en funcionamiento, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, por Vamos a ver. señales un poquito, una vez que ya hemos definido lo que es el fichero, que es simplemente eso, ya volver a hacer un npm run build. Esto ya nos compila ya lo que hemos añadido. Genial. Y es súper sencillo, ya no tenemos la aplicación hecha y ya podemos hacer también pruebas, que es que nosotros ponemos npm start y esto que nos hace, nos va a llamar un navegador con un entorno de testing para que simplemente nosotros el componente que acabamos de hacer ya venga preparado para hacer las pruebas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente ya nos pone aquí nuestras variables que nosotros hemos configurado para nuestro manifest y ya nos empieza a pedir información. Dice, bueno, ¿cuál es la API key? Se la indico aquí, no me la copien. Localización, y aquí yo le voy a decir Santander. Si todo funciona bien, 16 grados. Si yo me copio aquí Santa Cruz de Tenerife para no escribirlo tanto, 21 grados. ¿Ves? Genial. Esto es lo que nosotros estamos esperando. Aquí no queremos interacción de que se dibuje un botón, que nosotros le tengamos que pinchar nada. No, simplemente que la Canvas controle lo que es la interfaz de usuario para que nuestros diseñadores, nuestras personas que están haciendo las aplicaciones, no se tengan que estar preocupando de, espera, que este botón ya no tiene el mismo estilo de los botones que tiene mi aplicación. No, no, no. El componente lo que va a hacer es su función, hacer una API. Eso es lo que comentaba Mario al principio. No reinventemos la rueda. Vamos a hacer la función única que se necesite con este componente es la Eso. que vamos a nosotros diseñar. Y es tan sencillo como esto. Ya con esto ya la tenemos ya aprobada, ya vemos que funciona, devuelve los valores que necesitamos y ya con este entorno que se nos ejecuta aquí ya podemos saber que está funcionando bien. Vale, nos venimos otra vez aquí al Visual Studio y ya podemos cancelar esto. Vuélvete para acá, Mario. Me voy para allá. Perfecto, exacto. Y ya cancelamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto para empaquetarlo en una solución? Simplemente creamos una carpeta nueva que se llama, por ejemplo, Solutions. Nos vamos a esa carpeta y simplemente ejecutamos un pequeño comando. Esto lo voy a copiar para ir un poco más rápido con esto. Aquí simplemente le decimos, volvemos a llamar a pack, que es nuestro CLI, le decimos, quiero hacer una inicialización de una solución. El publisher name, esto lo pregunta, ¿por qué? Porque esto es un tema de que nosotros si vamos a distribuirlo, solamente puede haber un publisher, que es el que está haciendo la solución. Entonces, en este caso vamos a ponerle Dynamics Power, y el prefijo DP es porque con nuestro componente, cada vez que lo vayamos a utilizar en la Canva, va a poner un prefijo para que estén todos siempre unidos. DP.AQVDertal, DP. Lo que sea que vayamos a generar. De Esto, igual forma que hacemos con los componentes que tenemos de Microsoft. O sea que exactamente. eso funciona Y todo igual. exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto nos crea, si ven aquí, si ven aquí, una carpeta con todo lo que es el proyecto de CDS Project para nosotros poder compilarlo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Añadir una referencia, tal y cual como hacemos en los proyectos de Visual Studio, una referencia al código este que nosotros acabamos de diseñar. Entonces, ¿qué hacemos? Pack solution otra vez y simplemente le decimos añadir una referencia. ¿Cuál es la ruta? La carpeta que acabamos de crear, que es test. Él va a analizar que la carpeta hay un proyecto y simplemente lo enlaza en nuestro CDS Proc. Una vez que terminamos esto, tenemos que hacer la versión de npm install, pero en esta vez en el MS Build para poder compilar nuestro proyecto y le hacemos un restore. Él va a empezar a ver todas las cosas que son necesarias para que nuestro componente esté funcionando y las empaqueta. Y por último, hacemos un MS Build para que todo eso que ha descargado y todas las referencias que ha relacionado, te hace un pequeño paquetillo para que tú lo puedas ya instalar en tu entorno. Si todo va bien, como ha ido, esto nos va a generar un ficherito aquí en Solutions, bin solutions.zip. Si lo ven aquí, es simplemente lo único que hay que tener para subirlo en nuestro entorno. ¿Y cómo veríamos esto para trabajar aquí en Power Apps? Venga, vamos a instalarlo. Sí, venimos aquí a... Que vamos mal de tiempo. Vamos. Corre, que no llegamos. Vale, déjame ir rapidito aquí a Make Power Apps. Una cosa que se tiene que tener presente es que tenemos que entrar aquí al Admin Center para habilitar en nuestro entorno el que vamos a estar desarrollando. Tenemos que decirle, vamos a empezar a trabajar, en este caso, en este entorno que estamos aquí. Venimos a los Settings
y le tenemos que decir que permita utilizar componentes externos, en este caso PCF, porque todavía están en preview. No les queda nada. Ya sí les digo que ya le queda muy poco para que los activen. Hoy me he equivocado, no es Sí. aquí. Bueno, pues, Features, perdón. features. Exacto. Entramos en los entornos, el entorno que queramos trabajar, settings, en features. Aquí tenemos esta opción que dice Power Apps Component Framework for Canvas Apps. Simplemente tenemos que decirle on y ya con eso ya nos permite conectar esos componentes. Si en vuestro entorno no lo han hecho todavía, les aparecerá aquí. Yo estoy trabajando en otro entorno para donde ya lo tengo activo. Una vez que tengan esto, simplemente tienen que venir aquí a Solutions, importan la solución que acabamos de generar, simplemente escogen aquí el fichero, nos vamos aquí a la carpeta, test, solutions, bin, debug, solutions.zip. Y simplemente esto que va a hacer, importar este paquete, ahora no lo voy a hacer porque tiene el mismo namespace que yo tenía, y simplemente le dan a importar y publican las customizaciones que acaban de hacer. Esto, ¿qué es lo que nos va a permitir? Que nosotros cuando estemos trabajando con una Power App, en este caso que ya es el designer, nosotros podamos venir aquí y en el diseñador poder decir aquí, insertar, en la parte de componentes podamos insertar nuestro componente con el que estamos trabajando. Esto lo haríamos simplemente entrando aquí en Code Components. Ya ven que tenemos aquí Get My Weather, que es el que hicimos en su momento para poder instalarlo aquí. Esto, cuando le decimos aquí a tu Canvas, nos los añadiría aquí. Ya lo ven aquí. Si nos vamos aquí al contenido, es este que tenemos aquí. Está de forma transparente porque no tiene una interfaz de usuario que necesitamos interactuar con él, pero sí necesita que nosotros enlacemos las cosas. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le pasamos los valores que hemos con nosotros definido. Location, que si recuerdan es el que hicimos antes, Weather, que es el valor que va a tener de respuesta, y un tooltip que nos presenta. Estos son los dos valores con el que nosotros nos vamos a interactuar con la aplicación. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Simplemente cuando le doy a buscar, actualizo una variable que coge el texto de este valor. En el momento que esa variable se actualiza, simplemente le manda al componente la location y ya él ya sabe que tiene que responder ese weather. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Cuando hay un cambio en este componente, simplemente hago un collect, para que lo vean aquí abajo, de la localización de todo lo que es las localizaciones que estamos viendo, y es lo que hemos visto en nuestra aplicación, que simplemente cuando nosotros vamos poniendo aquí Santander y le damos a buscar, nos aparecen los tiempos que actualmente hay en esta ciudad. Qué bueno. Y más. Genial. Bueno, Enkel, es que es una maravilla. Es que de verdad que es una maravilla. Cada vez que lo veo me encanta. Bueno, vamos a resumir un poquito. Antes de eso, una clarificación. Como habéis visto, el componente que Enkel nos ha enseñado ahora mismo es un componente que no tiene parte, que no tiene parte de UI, ¿vale? Por eso ha sido un poquito más facilito como lo podíamos crear. Pero como veis, podéis crear un pequeño PCF que conecte a una API y simplemente utilizar la información que os devuelve eso en la interfaz de una manera muy sencilla. ¿Comparto yo ahora? Vale. Perdona, que me Sí. olvidé de. No, sí. Ah, Sigue. No pasa nada. no, dime. Es que iba a comentar ahora cómo pegabas ese componente que no lo expliqué. Si me das un segundo para volver a repetirlo, que Sí, me faltó dale, ese pasillo, perdóname dale, que te dale. haya. Vale. Que me olvidé justamente de explicarles cómo, una vez que hemos metido ese componente cuando lo hemos importado como solución, lo que sí tienen que hacer es venir aquí a la parte componentes, importar componentes, y van a ver que cuando habilitan ese check que vimos antes, les va a salir una nueva pestaña aquí en vez de Canvas, uno que dice Code. Cuando pinchan en aquí Code, él va a revisar en el entorno donde han instalado esa solución qué componentes de PCF hay disponibles para que ustedes lo importen en la aplicación. Como ven, aquí está Get My Weather, algunos otros que yo he hecho en su momento, y aquí simplemente le dan aquí y le importan. Una vez que lo importan, ya lo pueden utilizar desde aquí. En Code Components aparece Get My Weather. No les va a aparecer aquí, les va a aparecer en Get My Weather, en este más que tienen aquí. Eso es lo único que me había olvidado comentar. No, genial. Venga, Hacía pasamos a Mario. falta. Era importante. Bueno, pues como hemos visto, PCF es súper potente y como Enkel nos ha enseñado, ¿no? Tenemos que
que tener cuidado porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que os hemos enseñado en este ejemplo? Pues en este ejemplo hemos utilizado la API de AccuWeather y es una API gratuita hasta 50 requests al día, ¿vale? Ujú. Entonces, si Enkel sigue mandando, sigue poniendo, por ejemplo, si pone 51 ciudades, pues la 51 no le No va a va a responder funcionar. ya. Hay un Ujú, límite de una key por desarrollador. Por eso Enkel, cuando llamaba a esa API, tenía que decir, yo soy Enkel ujú, y llevo 25. exacto. Os dejamos el enlace ahí. Y en Ujú, la derecha lo que podéis ver es un poquito la ruta que Enkel ha seguido, que como habéis visto en el código, hacía ujú, dos llamadas a la API. ¿Vale? ujú, Llamaba primero a la localización para coger el código y luego ujú. utilizaba el Current Conditions API, creo que fue. Sí, exactamente. Sí, Sí, primero cogía la key que tienes ahí en medio, justamente de ese diagrama, y después me iba a exacto. Current Conditions. Ujú, Eso es. ujú. Bueno, todo esto, todo este código está disponible, os lo hemos puesto en GitHub y lo tenéis disponible desde ahora mismo. Así que Ujú. entrad y descargaros esos materiales y jugar con ello. La verdad es que tanto Enkel como yo, por lo que queríamos hacer esta charla sobre Ujú. PCF, aparte de porque nos encanta y porque nos lo pasamos genial, era también para animaros a todos vosotros a que os bajáis el código, a que juguéis con ello y a que nos digáis qué os ha parecido y si Sí, os sí, gusta y si le veis potencial a esto. Nosotros pensamos que es brutal y bueno, es el futuro, es la forma de extender. exacto. Y yo creo que es Ahora, súper útil. Este esqueleto que tienen aquí es bastante sencillo, lo pueden replicar para cualquier otra cosa que necesiten, no solamente esto, unas APIs propias que tengan ustedes para hacer alguna petición, ya sea un post o lo que fuera, es simplemente coger este esqueleto y empezar un poco a afinar las cosas que sean necesarias. Eso es. Y sobre todo, si tenéis que copiar algo de alguien, como he Ujú. dicho al principio, mi compañero es uno de los mayores expertos de Power Apps a nivel mundial. O sea que copiárselo. Copiárselo. Pues Bueno, pues mira que nada, quedó pues, bonita. muchísimas gracias por todo. Como ya hemos dicho, nos hubiera encantado haber hecho esta Sí, sesión la verdad y que sí. poder vernos las caras y poder tomarnos una cervecita todos juntos, pero, Ujú. pero bueno, oye, por lo menos hemos podido hacerla y bueno, cuando esto se esté poniendo en vivo, ahora pararemos y nos podréis hacer cualquier tipo de preguntas. Ujú. Pero bueno, también vamos a tener el chat en vivo mientras hablamos, o sea que estaremos ahí para responder cualquier pregunta. Y por mi parte, nada más, deciros que muchísimas gracias por atender a esta charla y que Sí. nos vemos pronto. Sí, sí, la verdad que ojalá nos veamos ya pronto, porque ya estos sean eventos como los que estamos acostumbrados de pasárnoslas muy bien, compartir las preguntas, de verdad que está muy bien. Pero bueno, de momento que sigamos como estamos y que sigamos todos bien también. Eso es. Y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo para todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.